Imagina Buenos Aires a principios del siglo XX. Calles de tierra con ventillos abarrotados de inmigrantes y en medio de todo, chicos jugando en la calle. Vidas duras, sí, pero llenas de esa inocencia que solo la infancia tiene. Lo que nadie sabía era que uno de esos chicos ya había cruzado una línea de la que no hay regreso. No era un extraño. No era un forastero llegado de lejos para sembrar el pánico. Era uno de ellos, un niño más del barrio. Su nombre era Cayetano Santos Godino, pero la historia y el terror lo recordarían con otro apodo, el Petizo Orejudo. Esta es la historia del primer monstruo argentino. Godino nació en 1896, en el corazón de una familia que ya estaba rota. Su padre, un inmigrante italiano, era un hombre violento, alcohólico, que descargaba sus frustraciones a golpes. Su madre, superada por la pobreza y la desesperación, era una figura ausente, incapaz de ofrecerle el cuidado y el afecto que cualquier niño necesita. Desde muy pequeño, Cayetano empezó a mostrar señales profundamente inquietantes, una crueldad inusual hacia los animales, impulsos que no podía controlar y, lo más aterrador, un placer evidente en causar daño. Pero estamos hablando de una época en la que la psicología infantil simplemente no existía como la conocemos hoy. A los chicos no se los escuchaba, no se los intentaba comprender, se los castigaba y a veces, lo que es peor, se los ignoraba por completo, dejándolos solos con sus demonios. El pequeño Godino fue ignorado y sus demonios crecieron en la oscuridad. Tenía apenas 7 años cuando atacó por primera vez. Sus víctimas eran siempre las mismas, niños más pequeños que él, compañeros de juego, chicos del barrio que no podían defenderse. Los ataques seguían un patrón escalofriante, intentos de estrangulamiento, golpes brutales, actos de una crueldad que nadie podía asociar con un niño de su edad. Pero la ciudad no lo vio, la policía no lo vio, sus propios padres no lo vieron. Cada incidente era catalogado como un accidente, una pelea de chicos que se había ido de las manos, una desgracia aislada. Nadie fue capaz de conectar los puntos. Nadie supo leer esas señales como lo que realmente eran, una advertencia terrible de lo que estaba por venir. Mientras Buenos Aires veía accidentes infantiles, Cayetano Santos Godino estaba ensayando, perfeccionando su método, alimentando al monstruo que llevaba dentro. Cada ataque fallido no era un fracaso para él, sino una lección. Fue en 1912 cuando el horror se volvió imposible de ocultar, el año en que los ensayos terminaron y la obra macabra comenzó. Una seguidilla de niños asesinados con una frialdad y una brutalidad que desconcertaron a toda la sociedad argentina. La prensa lo bautizó el Petizo Orejudo, creando una figura casi mítica, un demonio que acechaba en las calles de la ciudad. Pero lo más extraño del comportamiento de Godino no era solo su violencia, sino su actitud después de los crímenes. No huía, no se escondía. Al contrario, volvía a las escenas del crimen, se mezclaba con la multitud curiosa, observaba el trabajo de la policía con una fascinación morbosa. En una ocasión, incluso se acercó a un oficial para decirle dónde buscar el cuerpo de una de sus víctimas, como si una parte de él necesitara ser descubierto, como si anhelara que el mundo viera la magnitud de su maldad. Finalmente, con tan solo 16 años fue arrestado. La ciudad respiró aliviada, pero la pregunta más inquietante apenas comenzaba a formularse. Una vez capturado, la ciencia de la época intentó explicar lo inexplicable. Los médicos y criminólogos que lo estudiaron se aferraron a las teorías lombrosianas, que estaban muy en boga. Hablaron de degeneración, de una predisposición innata al crimen. Señalaron sus rasgos físicos como prueba: su baja estatura, su cabeza pequeña y sobre todo sus orejas grandes y separadas. Para ellos, el monstruo estaba escrito en su cuerpo. Era un criminal nato. Hoy, un siglo después, sabemos que la respuesta es mucho más compleja y en cierto modo más incómoda para todos nosotros, porque la historia de Godino nos obliga a preguntarnos: ¿los monstruos nacen o se hacen? La ciencia actual sugiere que si bien puede haber predisposiciones biológicas, el entorno es crucial, y el entorno de Godino
fue un infierno de abandono, violencia y un silencio cómplice de toda una sociedad. Esto, por supuesto, no justifica sus actos. Nada podría hacerlo, pero sí nos ayuda a entender por qué nadie lo detuvo a tiempo. ¿Por qué el niño que pedía ayuda a gritos silenciosos solo recibió indiferencia, hasta que fue demasiado tarde? El destino final de Cayetano Santos Godino fue el presidio de Ushuaia, en Tierra del Fuego, la cárcel del fin del mundo, el lugar al que el Estado argentino enviaba a aquellos criminales que consideraba irrecuperables, a quienes la sociedad ya no quería ver. Allí, rodeado de los peores delincuentes del país y de un frío que calaba hasta los huesos, Godino pasó el resto de su vida. Su comportamiento en prisión fue tan problemático como afuera. Agredió a otros reclusos e incluso mató al gato de la prisión, la única mascota que tenían. Finalmente, en 1944, murió. La versión oficial habla de una hemorragia interna causada por una úlcera, pero la leyenda carcelaria cuenta otra historia, que fue asesinado a golpes por otros presos, hartos de su crueldad y como venganza por haber matado al gato. Murió enfermo, golpeado y completamente olvidado por el mundo exterior. Su final no fue el de una leyenda del crimen, sino el de un despojo humano. Su historia no es una epopeya oscura, sino una cruda advertencia. La figura del petizo orejudo trasciende el simple relato de un asesino en serie. Es mucho más que eso. Es el reflejo oscuro de una sociedad que, en un momento crucial, eligió mirar para otro lado. Una sociedad que no supo o no quiso proteger a sus niños, ni a las víctimas, ni al propio victimario cuando él también era solo un niño roto. Porque el verdadero horror de esta historia no empezó con el primer asesinato. No empezó con los cuerpos encontrados en terrenos baldíos. El horror empezó mucho antes. Empezó con cada golpe que recibió en su casa, con cada día de abandono, con cada señal de alarma que fue sistemáticamente ignorada. Empezó en el preciso instante en que nadie quiso ver al niño que ya estaba destruido por dentro. Bienvenido a The Dark Side.